Wilfredo, buen día. Le saludamos Antonio Dalense y Rubén Atovich. ¿Cómo está? Buenos días, Antonio. Buenos días, Rubén. Efectivamente, hoy estamos en expectativa de que a las 10 de la mañana, que es la misma hora de La Paz, en la hora de la ciudad de Miami, en los Estados Unidos, el juez federal tome la declaración de culpabilidad de Arturo Murillo Krific, quien ha sido ya antes ha expresado su voluntad de someterse a este proceso y de esta manera pues tener ya jurídicamente hablando una situación que cambia absolutamente todo lo que hasta antes había ocurrido. Se negaba el hecho, se indicaba que era más bien un tema que inclusive estaba con confabulaciones, componendas, una serie de conjeturas absolutamente fuera de la realidad que se han hecho y que se especularon sin ningún sentido, menos sentido jurídico. Hoy esperamos que en una hora exactamente, ¿no? En una hora y 15 minutos, perdón, empieza la audiencia, va a ser una audiencia bastante breve. El juez le va a hacer varias consultas al señor Murillo con relación a su aceptación al allanamiento que ha hecho, con relación a los delitos imputados hacia su persona. Recuérdese que está más de un año y medio ya detenido en una cárcel federal, y en ese sentido para nosotros es muy importante que este señor diga la verdad primero, se someta ya como va hecho al proceso, y una vez que se concluya la audiencia, luego las advertencias que le haga el juez, se va a señalar día y hora de audiencia para que ya simplemente le fijen la condena, el tiempo de condena que debe cumplir Arturo Murillo, y restando obviamente el tiempo que ya está detenido en la cárcel federal, que son 1 año y 7 meses, ¿no? Entonces, mire usted, estamos ante un escenario que ha facilitado que no vayamos al juicio el 20 de noviembre, pues en un mes teníamos ya la audiencia señalada para el juicio de Arturo Murillo. Esto, si hoy se concreta, como todos sabemos ya, esta situación ya no se va a hacer, y más bien vamos a ir directamente a la fijación de condena en un tiempo más. El delito de lavado de activos, conspiración. Conspiración es una fórmula que se usa porque aún no se ha demostrado el delito, ¿no? Una vez que se compruebe, va a haber seguramente ya la sentencia firme por lavado de activos y delitos conexos a esta operación ilegal que encabezaba precisamente el exministro del gobierno de facto Yanine Áñez, don Arturo Murillo Prígica. Por favor, si nos da una pausita, procurador, tenemos noticia de último momento que en este momento estamos publicando en nuestras ediciones digitales. La primera ministra británica, Liz Truss, anuncia su renuncia. Reiteramos para nuestra audiencia de La Razón Radio y Radio Monumental, noticia de último momento, la primera ministra británica, Liz Truss, anuncia su renuncia. Ahora sí, volvemos con el Procurador General del Estado, don Wilfredo Chávez. ¿Qué implica ahora esta aceptación de culpabilidad? Hay una actuación casi en común en relación a sus cómplices, también se han declarado culpables y, según las normas estadounidenses, uno de los acuerdos implica no involucrar falsamente a otras personas. Esto podría afectar el proceso, por ejemplo, de seguimiento que hay en este caso contra el ex ministro de Defensa, Luis Fernando López. No, mire, efectivamente la investigación ya tiene su curso. Allá la investigación ha sido bastante clara con relación al objeto y qué curso han tenido los dineros que han sido ilegalmente obtenidos por esta banda criminal, y se involucran a varias personas que 5 de ellas, incluido Murillo, ya han estado bajo custodia de la ley de los Estados Unidos, la ley del estado de Florida, y en el caso otro no se menciona el nombre, pero todos presumen que era el exministro López a quien se vincula en el informe. Nosotros somos respetuosos de la investigación que se ha hecho allí. Aquí en Bolivia se ha hecho otras investigaciones por otros delitos y estamos avanzando en lo nuestro. Nosotros respetamos las decisiones que tenga la justicia norteamericana en este sentido. Pero sí es obvio que Murillo tiene unas conexiones directas y no puede incriminar falsamente a nadie más. Es una cláusula poco más que se ha repetido en los otros acuerdos, como Sí. bien a usted ha dejado en una nota de prensa que he leído con mucho cuidado. Es preciso lo que ustedes mencionan, porque efectivamente Murillo no puede incriminar. Son condiciones que se imponen. Otra de las condiciones es que cuando acepte la decisión no va a poder tampoco apelar ni pedir de baja de condena ni beneficios. No se compromete la justicia norteamericana a darle estos beneficios. Son condiciones que se imponen a una persona por graves delitos federales, no son delitos estaduales, son federales, se involucran a toda la nación norteamericana y en consecuencia son más graves desde un punto de vista, digamos, ya exclusivamente del derecho penal,
son delitos que no ameritan ningún tipo más de, digamos, beneplácito o complacencia que puede tener la justicia americana con relación al señor Arturo Murillo. Ahora se presume que la cárcel que tendría que acoger a Arturo Murillo lo va a tener 10 años máximo y no menos de 3 años. Así que cárcel asegurada, procurador, para Arturo Murillo. Sin duda ya la cárcel federal son las cárceles más seguras, se conoce, he revisado lo que tiene que ver con el sistema carcelario norteamericano y efectivamente son cárceles de alta seguridad, no tienen ningún tipo de beneficios ni ventajas los que están condenados allí. Por supuesto que nosotros tenemos un sentido humano, pero creo que son condiciones que una persona ha buscado, como el señor Murillo, al realizar los delitos que ha cometido en contra de nuestro país y también en contra de la ley penal federal de los Estados Unidos. Nosotros en Bolivia le vamos a esperar una vez que cumpla su condena, se va a esperar que él sea extraditado o sea deportado, veremos qué condiciones se dan en ese momento, porque también pierden obviamente quienes están allá los beneficios que tenían, por ejemplo, de ser acogidos, la visa y otras cosas más, ¿no? Son rutinas que realiza la justicia norteamericana que obviamente respetamos. Por nuestra parte, como Estado plurinacional y en las investigaciones pertinentes, se ha activado el proceso de extradición comprendido en la ley en el Tratado de Extradición vigente del año 2005 entre Bolivia y los Estados Unidos, y entendemos por lo menos que ese tratado por supuesto, permite que connacionales puedan ser habidos al país y al revés, no podamos también llevar personas a la justicia norteamericana, bajo el principio de reciprocidad, bajo varios principios del derecho internacional y particularmente el tratado vigente entre Bolivia y los Estados Unidos. En ese sentido, vamos a esperar que se cumpla la condena en la cárcel y luego se viene también acá, seguramente a cumplir las medidas que así aconsejen, así determinen las autoridades judiciales. Hay por lo menos, que entiendo yo, 14 a 15 juicios penales que afronta esta persona. Uno de ellos es el tema gases, donde ya en el mismo gobierno de facto se inició una investigación y el señor se ha presentado a declarar, no declaró nada, se acogió al silencio, pero ya conocía del hecho imputado, por lo que ese juicio ha avanzado bastante y esperemos que sea tal vez el primero en el que deba comparecer a la justicia en los mandamientos que se han librado en su contra. Wilfredo, ¿cómo está? Buen día, Antonio le saluda, un placer. ¿Qué sabemos del otro implicado en este caso? Si bien hemos activado ahí ya el proceso, todo, pero ¿qué se sabe del señor López? ¿Ustedes han tenido alguna pista? ¿Han sabido algo más de él? ¿Qué información tiene Wilfredo sobre esto? Mire, solo son trascendidos. Lo que sabemos formalmente es que no existe una salida, un registro de salida del país. Entonces, informamos y que sobre esa base, si no ha salido del país, debe activarse los mecanismos internos de comunicación procesal, sean cumplidos respetuosamente aquellos ante los tribunales, ante la Fiscalía, y en todo caso, una vez que cambien las condiciones, o es que el señor se acoja a la justicia nacional o internacional, depende del caso, pues deberá igualmente que Murillo dar cuentas por los gravísimos hechos cometidos en este y en otros casos más graves, como son las masacres de Sencata, la zona sur de Sencata, Sacaba, ¿no?, que han involucrado la muerte de decenas de bolivianos y bolivianas. Entonces, yo creo que ahí estamos esperando todos que aparezca este señor. Trascendidos dicen que está en un país, que está en un país vecino, en fin. Nosotros sabemos que es respetando las normas internacionales. No nos han querido dar la información, pero vamos a esperar a que aparezca y también tal vez cambien las condiciones políticas que permitan que se facilite que esta persona sea notificada, asuma su derecho a la defensa y comparezca en la justicia boliviana por los graves delitos que ha cometido el señor López, ¿no? Les amenazaba con hacer desaparecer en 10 segundos. Ustedes deben recordar de quién estamos hablando. Entonces yo pienso que es la justicia la que debe encargarse del tema. La Procuraduría tiene un papel importante porque somos sujeto procesal en juicios relevantes para el Estado y para los intereses de los bolivianos y las bolivianas. En ese sentido participamos de algunos de estos procesos, no de todos, porque claro, existe en otras condiciones la víctima o las entidades que directamente acuden a la justicia por verse afectadas por las gestiones realizadas por el gobierno de facto y sus personeros, Murillo, López, Áñez y otros más, que deben dar cuentas en la justicia nacional. Procurador, más allá de si sean 3, 5, 7 o los 10 años, ¿qué implicancia, qué mensaje traerá la sentencia que en una hora y un poquito más podríamos conocer? Bien, lo que va a ocurrir es que se declara culpable. Lo que implicaría una decisión de condenarle el mero hecho de condena a la justicia de Bolivia implica que se despeja absolutamente la llamada persecución política que se estaría realizando en contra de algunas personas.
Eso es bastante claro. Entendemos que la justicia funciona en uno y otro lado de manera muy parecida. Tómese en cuenta el tiempo que está demorando, por ejemplo, la detención de Murillo y su juicio, tiene sus tiempos y necesita justamente el sistema judicial ese tiempo para lograr una investigación seria. El mero hecho, le decía, de que se tenga una sentencia en el caso Murillo, ya existen 4 sentencias, ojo, de otros 4 coprocesados, implica que el hecho efectivamente ha ocurrido, que el delito ha ocurrido, que Murillo y su banda eran efectivamente unos delincuentes. Ahora, eso implica también que no hay persecución política. Y lo que todos queremos saber es qué ha pasado en ese año de la dictadura del gobierno de facto, que hay muchos temas en los cuales hay que trabajar. No es el único. Están los casos de Entel, muchos de ellos han fugado del país y algunos de ellos están en los Estados Unidos, según conocemos, ¿no? O algunos estaban en camino de evadirse, como los de los casos los citen fantasmas, lo que implica que debe haber un mensaje de justicia. Todos que tengan gravísimas acusaciones como estos señores deben someterse a la justicia y no existe persecución política. Simplemente es un ánimo de justicia el que impera en algunos casos en los que participa la Procuraduría, o en su caso en general participa el Ministerio Público, buscando averiguar la verdad histórica y la verdad material de los hechos, a objeto de que se despeje la duda, o sea absuelto, o si existen elementos, exista pues la condena respectiva luego de un debido proceso. Ese es el mensaje sustancial, despejando toda esa parafernalia que decía persecución política. Este es el mensaje más directo de claridad y transparencia que creo se puede dar. Ahora, inmediatamente conocido ¿El fallo? la audiencia de culpabilidad, hoy corresponde hacer las acciones para la recuperación de esos fondos al Estado boliviano, o cómo anda este trámite. ¿Qué estamos esperando? ¿El fallo? ¿La sentencia? Sí, era un importante dato que necesitábamos en el juicio civil, que también hemos comenzado allá en los Estados Unidos, para recuperar los activos, el dinero. Se ha recuperado una buena parte del dinero por gestiones que se han hecho internamente y a nivel de acuerdos allí. Todavía no puedo adelantar esto, pues más simplemente lo que le menciono. Nuestro juicio estaba apuntado a que después del 20 de noviembre se conozca la condena y luego el siguiente año se realice el juicio por la vía civil para la recuperación de los dineros. Con el cambio de panorama, vamos a esperar todavía que la siguiente audiencia le impongan pena o condena. Como aquello se consolida, se convierte en cosa juzgada de inmediato, todos esos antecedentes pasan al juicio civil. Y en el juicio civil, nuestros principales testigos y actores van a ser justamente los declarados culpables. Pensamos recuperar el dinero burlado, son 2.3 millones de dólares, solo en este caso burlado a los bolivianos en tiempo de pandemia. Ese dinero lo pensamos recuperar en ese juicio, que va a tener su tiempo. Esperamos que el siguiente año, el 2023, se cierre ese proceso, lo concluyamos totalmente y recuperemos los dineros que se han llevado de esa manera tan delictiva, ¿no? Esas personas haciendo esos movimientos que son lavado de dinero. Si nos permite cambiar de tema, procurador, La Razón, en calidad de primicia, ha publicado un informe del CIFDE, del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático, dependiente del órgano electoral, que ha establecido que en el Cabildo del 30 de septiembre en Santa Cruz hubo 229.126 personas, y no así 1.500.000, como dijeron los dirigentes del Comité Pro Santa Cruz. ¿Qué criterio tiene de esto? Me parece algo que algún momento había que hacer. Se ha cuestionado varias veces los aforos que tienen los espacios públicos. El aforo del Vaticano, que es uno de los más grandes del mundo, es de 300.000 personas. El más grande aforo que se conoce es la Plaza de Tiananmen en la China, que tiene un aforo para 1 millón de personas. Si nosotros simplemente comparamos de manera visual lo que implica esa plazoleta, la plazuela del Cristo de Santa Cruz, con relación a lo que son esos aforos que le menciono, obviamente que sería la respuesta que debo decir. Inclusive yo diría tal vez que es menos, porque hay varios espacios vacíos. Si usted fija el centro y la parte de atrás están vacíos. Pero las mediciones que han hecho, estimo, deben ser están usando un cociente muy interesante. He leído el artículo esta mañana temprano y felicito por ese trabajo también al periódico, a La Razón. Es un trabajo periodístico que expresa una realidad, una verdad. Y el trabajo del CIFDE está totalmente descolocando a los que decían que habían 2 millones, 1 millón. Era exactamente 1.530.000 lo que decían que había. O sea, se han equivocado más o menos por 1.200.000 personas. Eso no es error. Es simplemente inducir a crear una imagen, tratar de crear una imagen de absoluta mayoría. No entra más gente ahí. Es imposible que haya entrado más gente ahí. Yo tengo mis dudas sobre ese último tema, pero bueno,
Ahí yo noto legalmente dos cosas, que un notario ha firmado eso y ha cometido falsedad, ¿no? Habrá que ver qué pasa con este notario que se ha animado, o esta notaría, a afirmar que había 1.530.000 personas, cuando técnicamente y con un cociente además serio, se ha demostrado que no había más de 220.000 personas. Entonces, el juego de datos es muy importante cuando alguien quiere crear un consenso, alguien quiere crear un discurso. Ahora, al verse descubiertos, yo creo que hay que trasladar la pregunta sobre todo a ellos, por un ánimo mínimo de verdad, un ánimo mínimo de verdad que nos diga que efectivamente estos espacios donde decían que la gente asiste masivamente o de millones, no es cierto. ¿Será que lo reconocen o van a negar también un cociente técnico? ¿Van a negar que la Plaza del Cristo obviamente es muchísimo más pequeña que Tiananmen, muchísimo más pequeña que el Zócalo, que es otro espacio grande también mundialmente conocido por su espacio grande, o que el mismo Vaticano, al que tanta fe se menciona, ¿no? Entonces yo creo que por ahí irían las soluciones para despejar de una vez que aquí millón, ni medio millón, ni cuarto millón, ni nada, mis amigos. Había una reunión de mucha gente, sí, pero de ninguna manera que haya estado en los cálculos que decía y mentía, porque ese es el tema, mentía el Comité Cívico y los impulsores de este movimiento, obviamente político, allá en Santa Cruz. Perfecto, Rubén, ahí está. Le vamos a agradecer al procurador, ahí lo vemos en su vehículo, seguramente se está ya trasladando a su oficina. Procurador, todos vamos a estar seguramente entonces atentos a las 10 de la mañana para este juicio que finalmente vamos a conocer todos los bolivianos. Le agradecemos, procurador, por el tiempo que nos ha ofrecido, que tenga buen día, será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Antonio, gracias, Rubén, un saludo al país a través del medio.